El exalcalde Aguilera, alcalde de La Granja, exalcalde de La Granja. Perdón, de San Ramón. Miguel Ángel, respecto de estas acusaciones de incumplimiento. A la salida podemos conversar, o mi abogada, sin ningún problema, ¿ya? Brevemente, respecto de estas acusaciones de incumplimiento de las cautelares. Perdón, por acá. Es que voy apurado por eso, ¿ya? Así que... Hay acusaciones de incumplimiento de su arresto domiciliario total. Abogada, ¿ya? Perdón, para acá, ¿eh? Ya. Estuve hablando con su defensa, Miguel Ángel. Me ha indicado... Muchas gracias, pero tenemos que apurarnos. ¿Qué espera de la audiencia? Con calma, con calma. Muy breve, si podemos ir caminando. Chiquillos, después de la salida podemos hablar con la abogada, ¿ya? Muy breve, ¿cómo está anímicamente para esta audiencia? Todo con tranquilidad, nada más, chiquillos, porque yo siempre he respetado la prensa, como ustedes lo saben, pero tengo que llegar al... Por lo mismo, anímicamente, ¿cómo está para esta audiencia por la cual han esperado 4 años? ¿Ya? Muchas gracias de todas maneras, chiquillos. Miguel Ángel, estaba hablando yo con su abogado. Tenemos que pegar una... Ah, mira, es que se le salió el zapato a Miguel Ángel Aguilera. Muy breve, saber cómo está. De todas maneras, muchas gracias, sí, porque a la salida yo creo que, o sea, poder hablar tranquilo con la prensa, ¿ya? Y hay quienes dicen... también, Estuve yo hablando con su abogada, Miguel Ángel. Me comentó... Ya. Hay cuestionamientos que dicen que el aplazamiento de esta audiencia, los 7 aplazamientos, corresponden justamente para poder abonar el tiempo que usted lleva con el cautelar a la pena. Gracias a todos, Muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, ahí ustedes lo estaban viendo. José Pri está ingresando, el exalcalde de San Ramón, quien hoy día enfrenta al fin, ¿no?, esta audiencia, el juicio oral, por causas que son bien complejas por lo demás. Y han esperado 4 años por esta audiencia. 4 años. Aquí lo que se va a investigar y lo que se va a exponer por parte de la Fiscalía es enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Pri, te escucho. Esta causa por corrupción, y tal como dices tú, cuando dice por fin comienza el juicio oral, solamente para hacer memoria, el 26 de julio de 2021 fue formalizado Miguel Ángel Aguilera. Entonces estamos hablando de 1.360 días después de esa formalización, cuando comienza este juicio oral por corrupción. Es cargos bastante graves y acusaciones varias, acusaciones bastante serias, incluso respecto de personas vinculadas al narcotráfico que habrían trabajado en la municipalidad y que esto generaba un manto de duda. Incluso hubo que repetir, si no me falla la memoria, hubo que repetir elecciones en San Ramón. O sea, claro. Aquí don Miguel Ángel Aguilera enfrenta no solamente el juicio social y político, sino que también ahora viene el juicio, digamos, derechamente penal. Pero ¿qué ha pasado durante este tiempo? Por supuesto que se ha mantenido con medidas cautelares. El arresto domiciliario. Pero usted también me va a creer que ha incumplido este arresto domiciliario. Tenemos imágenes incluso de lo que pasó en enero, porque fue uno de los episodios, y ahí lo estamos viendo, por supuesto. Entonces, son situaciones que más indignan en medio de todo este proceso. Ahí está la imagen. Estaba como en... ¿Sabes quién tiene todos los datos? Todos los datos. ¿Y qué ha investigado esto a fondo? El editor de reportajes de Tele 13, Patricio Núñez, que nos acompaña hoy día. De verdad que hay mucha información. La vamos a ir detallando. Mucha información. La primera vez que se destapó este caso, lo destapamos junto a Jaime Pinochet en un canal amigo, fue el 2017. 2017, imagínate, yo tenía pelo. Mucho tiempo pasado y Miguel Ángel Aguilera, aquí lo saben también, usó varias estrategias. Usó una estrategia para no presentarse a una audiencia de formalización, de mostrar un falso certificado en ese tiempo de COVID. Se comprobó que era falso. Claro. Dilató. Han pasado muchas cosas. Luego cambió la defensa al menos 5 o 6 ocasiones. Y ese movimiento lo que hacía era dilatar. Es que ese es el tema, fue una estrategia para dilatar todo este proceso. Es que además con situaciones tan burdas o escandalosas, pero resulta que el sistema sí lo permite. Porque así pasaron, imagínate, desde el 2017, cuando empieza a destaparse este caso, ya estamos en 2025. Ha pasado harto. De hecho, esa imagen es una de las que más se cuestiona porque en una de estas salidas, Miguel Ángel Aguilera pasó a una fuente de soda a comer un sándwich en enero, pero no cumpliendo con lo que estipulaba ese permiso que le había pedido para conversar con su abogado, que era determinadas horas y un trayecto de
su casa en La Reina, casa que por lo demás está investigada y no se puede arrendar ni vender porque todavía está confiscada por la justicia, ir hasta los abogados y volver. Y ahí se desvían el camino y se va a comer. Imágenes como esa probablemente se repitieron al menos en 3, 4, 5 ocasiones que se han registrado. Claro, ocasiones registradas. Quizás cuántas veces no se le tomó ningún tipo de imagen. Pero es importante lo que dices tú, porque precisamente él contaba con un permiso y el permiso es bastante claro y en eso me puede ayudar Claudio Valdivia. Cuando se determina cuál es la dirección, qué es lo que va a hacer, pero es solamente la autorización para ir a esa dirección y luego volver a su casa. Depende mucho cómo solicitaron el permiso y cuál era el trayecto, cuál era el tiempo. Y por lo tanto, si es que un trayecto directo, perfectamente podrían decir que ahí está incumpliendo la autorización del tribunal. Hay que aclarar, ¿él tenía autorización para salir de la casa? Sí. Tenía la autorización de salir de la casa. Lo que no tenía la autorización es para pasar a otros lugares. Claro. Y ahí es lo que, está el sentido y el criterio común respecto a las personas sobre si es que era sensato, era razonable, era prudente hacerlo. Hoy día, ojo, a propósito de las medidas cautelares, ¿podría ser discutido la revocación del arresto domiciliario? Por supuesto que podría ser discutido a propósito del incumplimiento reiterado que podría alegar la Fiscalía. En esta ocasión, en esta audiencia, eso se podría revisar y jugarle en contra. Sí. Lo que ocurre también, perdona, Pri, lo que ocurre también es que, el abogado aquí nos puede comentar, es que es bastante particular el arresto domiciliario total de Miguel Ángel Aguilera, porque tiene permiso para salir al menos 80 veces. Sí. Entonces, todas las semanas tiene un permiso para salir por un rango de más de 5 horas. Y eso la verdad que en la mayoría de las causas que uno ve de arresto domiciliario total, que luego la prisión preventiva es la más gravosa, es bastante curioso, bastante raro que por situaciones médicas y justificadas, claro, y particulares puede ser. Pero habitualmente que tengo estos permisos es bastante curioso. Eso es lo indignante porque sobre todo el sistema se lo permite. Pero mira, tenemos un momento en el que él es encarado por un periodista y le dice abiertamente, usted está incumpliendo su medida cautelar. Mira, escuchemos. Miguel Ángel, hay un incumplimiento, han habido incumplimiento en la prisión domiciliaria, arresto domiciliario. ¿Qué se puede decir eso? ¿A qué se deben esos incumplimientos? No hay incumplimiento. No hay, pero habrían a lo menos 2 incumplimientos registrados por Carabineros. ¿Cómo se explica eso? No, eso no tiene nada que ver. Con una tranquilidad. Sí. Le iban a tocar la puerta, le tocaban el timbre del condominio, incluso le abrían la puerta del condominio en La Reina, pasaba Carabineros, tocaba la puerta de su casa, tocaba el timbre. Y él decía que no había escuchado porque estaba comiendo en el patio trasero, estaba almorzando a eso a las 4 de la tarde con su familia en uno de esos incumplimientos. Entonces siempre había efectivamente una excusa para justificar este eventual incumplimiento en su arresto domiciliario. Yo te quería llevar, básicamente, Patricio, tú que has hecho esta investigación y has hecho un seguimiento a este caso, entender por qué es relevante este juicio y ¿quién era este señor, digamos, en la comuna de San Ramón? Porque hemos ido sabiendo un montón de cosas y para entender también de qué se le acusa. Porque entiendo que hay unas acusaciones penales, pero hay acusaciones de otro tipo también. Entonces, para entender un poco el personaje del cual estamos hablando. Para ponerlo en contexto, esta es la primera vez, en 2017, que se habló de narcopolítica en nuestro país. Tremendo. De que habían personas ligadas al narcotráfico contratadas en un municipio, pagadas con plata municipales, con plata fiscales. Y en esas contrataciones, es lo que se investigó en su momento, estaba la mano de Miguel Ángel Aguilera. Hay 2 personajes que son narcotraficantes que a la hora que tendrían que estar trabajando en áreas verdes, en San Ramón, ellos estaban en un Mustang que nunca se pudo lograr dar con él posteriormente cuando caen detenidos. Estaban traficando droga en la población La Bandera, con el daño que eso significa. ¿Por qué se contrataron esas personas en el municipio? No tenía nada que ver con un programa de reinserción social. Y además, estas mismas personas, Miguel Ángel Sánchez, otra persona condenada por narcotráfico que estaba contratada en el municipio para trabajar en áreas verdes, luego aparece en un listado de militantes del Partido Socialista, en una dirección que había sido allanada por la PDI. Entonces surgieron en su momento muchísimas preguntas, es decir, ¿por qué hay narcotraficantes contratados en el municipio y no solo contratados, sino que además en un padrón electoral donde habían 4 o 5 personas más ligadas al narcotráfico en un padrón electoral? Por eso hablamos de narcopolítica, porque habían una suerte de militantes engrosando listas y que podían eventualmente votar en una elección y que tenían problemas con la justicia. Y
Lo que se discutía en ese momento, 2017, era cuán cerca estaba ese conocimiento de Miguel Ángel Aguilera de lo que estaba sucediendo ahí. Miguel Ángel Aguilera, no hay que olvidar, en ese momento era vicepresidente del Partido Socialista. ¿Y qué pasó con esas contrataciones después que se supo todo esto? Se eliminaron. La Fiscalía no siguió perseverando en esa causa que tenía que ver con contratación de gente con inhabilidades. Eso yo entiendo que en algún momento de la causa, no sé si por economía procesal, se desechó y se siguió con otra vía que tiene que ver con lo que están hoy día discutiendo, que guarda relación con básicamente el cohecho, el pago de coimas en licitaciones. Pero Miguel Ángel Aguilera en un momento fue tildado como el padrino de la zona sur. Y se tildaba como el padrino de la zona sur porque era una persona con mucho poder como alcalde y que además tenía un músculo. Perdón, esa persona que está ahí, Roberto Martínez, era el encargado de seguridad de San Ramón. Fue condenado, cuando estalla el escándalo, por comprar balas, munición, al Chino Pinto. Hay una escucha telefónica donde el Chino Pinto lo manda a comprar balas al jefe de seguridad del municipio. Jefe de seguridad del municipio que era muy cercano, además, a Miguel Ángel Aguilera. Pero es gente muy peligrosa. No es que estamos hablando de, oye, es que los pillaron con unos papelillos, o a lo mejor esto puede pasar por microtráfico. Claro. Es gente muy peligrosa.